Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarles a través de esta pantalla mágica. Hablamos de Mágica TV, una producción de Juma Quest bajo el patrocinio de Fibra Max y por supuesto el auspicio de Torque & Groove, los mejores equipos de amplificación e iluminación. Les invitamos a ustedes a que nos acompañen a conocer una historia más de alguien que ha dejado su nombre, su legado, su historia en la música a través del mundo DJ. Acá, como siempre, pues nuestros invitados, gente que le caracteriza por estar en escenario, tanto siendo locutor, siendo animador, siendo presentador de eventos, siendo DJ. En esta ocasión, quiero presentarles la historia de un gran amigo mío que nos conocemos por más de 35 años y que realmente transformó la forma de hacer disco móvil allá por los años 80 al incluir animación dentro de los DJs. Estamos hablando del verdadero, único, original Loco Freddy. Mi querido Freddy Loya. Freddy, qué gusto tenerte acá en Mágica TV. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un gusto empezar este programa que en esta ocasión me han invitado. Pues quiero agradecerles a ustedes, agradecerles a la productora, agradecerles al canal, a Magia TV, agradecerle a Fabián Torres en especial, y qué bueno que nos den un pequeño espacio para poder contar nuestras historias, nuestras anécdotas, a través del tiempo que hemos compartido en escenarios y también fuera de los escenarios, porque un evento se lo empieza, digamos, unas 3-4 horas antes de que empiece el evento. Eso, mi querido Fabián, muy agradecido, y qué bueno que nos tomen en cuenta. Oye, mi querido Freddy, arranquemos por el principio. Vamos al grano, dijo el dermatólogo. ¿En dónde naces? ¿Dónde se fabrica tu infancia? ¿En qué barrio creces? ¿Rodeado de qué gente recuerdas tu infancia? Sí, claro que sí. Para mí en especial me marcó el haber nacido en una familia de DJs. En ese entonces hablamos de la gente del Panecillo. Vivimos en el Panecillo, nos desarrollamos en el Panecillo quizás hasta los 16, 17 años. En esa ocasión, mis primos, pues, cuando ellos empezó esto, el auge de los discomóviles, era más antes solamente con, se puede decir, con tocadiscos. Así empezamos. Y ellos empezaron así. Recuerdo claramente que hasta los tachos se compraba un reflector y se le ponía papelitos de colores, o sea, plásticos de colores, y así empezó, pues, los discomóviles. Oye, y con ¿qué edad tenías tú ahí? Tenía la edad de exactamente 15 años. ¿Estudiabas en qué escuelita? No, estaba ya en el colegio, en el centro técnico. ¿Pero estudiaste qué escuela? O sea, ¿te acuerdas de tu escuelita? Sí, claro, estudié en la Escuela República Argentina. Bueno, al Oye, principio... pero espérame un rato, es República Argentina, pero eso no queda acá por el Colegio Montúfar, por la Lapo. No, hay dos fases. La primera es que yo empecé a estudiar en la escuela Rafael Buccelli, no sé si recuerdes. Claro que se quedaba en el centro. En Santo Domingo. Sí. Subiendo las gradas y todo eso. Ahí yo empecé a estudiar y estuve hasta tercer grado. Oye, te cuento antes que sigas. La Rafael Buccelli hoy está al lado de la Universidad Politécnica Salesiana en el sur, justo donde Padre Carolo, más o menos, ¿no es cierto? Sí, justamente. ¿Ves sí. que estamos hablando bien? Es la misma. En esa escuela empecé yo estudiando gracias a la familia de mis padres, que eran mis tíos que vivían en el Panecillo. Entonces, ahí empiezo yo a estudiar en la escuela Rafael Buccelli, y de ahí me cambian porque mis padres deciden irse a vivir en Amaguaña. Pero como uno siempre era medio, se puede decir medio, o sea, ya no hacía caso yo desde esa edad. Medio rebelde. Medio rebelde, hacía muchas cosas que no debía, pero bueno, entonces yo me venía siempre a vivir digamos, me regresaba al Panecillo. ¿Por qué? Porque ahí tenía a mis primos. ¿Cuáles son ellos? El Carlos Loya y el Jorge Loya. Ellos son los que empezaron el discomóvil, el Power Music del Panecillo. Entonces ahí ellos tuvieron... O sea, estamos hablando que tenía más o menos en la misma época, paralelamente con el Power Music de Ambato, podría ser, porque él también comenzó en los 80, 85, por ahí. Sí, puede ser, porque sí, justamente es de edad. Y justo ahí empezó el Power Music del Panecillo, como digo, y de pasito, pues, agradecerles a Carlos Loya y a Jorge Loya, que son mis primos, que ellos fueron los que
bueno, no me inculcaron, sino que me decían, oye, ayúdame a llevar estos parlantes, ayúdame a conectar esto, ayúdame. Entonces ahí empezó mi vida. Y lógicamente, la verdad, no me gustaba mucho las mezclas. Me atraía y todo, pero no. Pero en cambio, como era medio loro, a mí me encantaba pues hablar y hablar y hablar. Y una vez mi primo me dijo, toma el micrófono, empieza hablando algo. Y me enseñaba algo, me decía algo. Oye, pero tú ya veías en otros discomóviles de pronto que había animadores, porque en ese entonces no había mucho animador en discomóvil. No, la verdad no había visto animadores más que cuando... Es que yo era menor de edad. Todavía a esa edad no podía entrar a una discoteca, no podía ver cómo animaban en discotecas. Y tampoco era tanto la influencia de los discomóviles en los 80 ir a discotecas. Esto nace en los 90, básicamente. Correcto, nace en eso. Pero nosotros ya en los 80 ya teníamos hablemos del 85, 86, ya teníamos nosotros lo que es la animación. Ya hablábamos, ya animábamos ya. Tal es así que después de ese comienzo... yo prácticamente tuve también una vida que no estaba bien, tuve una vida triste porque en realidad después de una cierta edad yo me salí de mi casa por cosas que se dan en el destino, por mis padres, especialmente por mi padre. Yo tuve que tenían un carácter más fuerte antes, ¿no? Y siempre, o sea, como y que era, a uno les pichaban. o hacías, y si no, venía los cuerazos o lo que sea. Entonces uno, como yo hace rato acabé de decir, yo era ya rebelde. Entonces opté a veces se puede decir tomé la opción de irme de la casa. Me salí de la casa. ¿Tú eras el primer hijo o qué número eras tú? De padre y madre, el primer hijo. De madre, el segundo hijo. Pero dicen que los segundos siempre son más rebeldes. Sí, y en realidad, y bueno, y no sé si tal vez me permitan ustedes comentarles Aquí estás para contar todo, ñaño. Correcto, me permitan comentarles que yo en ese entonces, porque por eso te decía que vivía en la escuela, que estudié después en la Escuela República Argentina, pues lamentablemente por situaciones que la vida te dan, tuve que abandonar mi casa, abandoné mi hogar y me crié, se puede decir, la edad más crítica, hablemos de los 12, 13, 14, 15, 16, 17 me crié ya prácticamente, 17 y 18, 16, 17, 18 me crié con mi tío en Amaguaña, con el Gonzalo Loya y con mi tía que ahora es difuntita, mi tía Blanca Gutiérrez. Y pues durante ese trayecto nunca dejé de estudiar. Vivía en la calle prácticamente porque un amigo me brindaba la posada y yo trabajaba sábados y domingos y seguía estudiando. Y por eso es que también ahí yo recuerdo, y lo que es la vida, ¿no? El señor Charlie, que es ahora de Oliver. ¿Ya? Charlie de Oliver. O sea, yo digo no. Hay amigos que uno se recuerda toda la vida. Nosotros entramos al colegio, al Fausto Molina. Era colegio fiscomisional Fausto Molina. Y ahí le conocí yo al Charlie. Ahí le conocí cuando éramos muchachos, cuando teníamos unos 12 años, se puede decir, 12 años. Ahí yo entro al colegio la primera vez porque, como te dije, luego salí de mi casa y todo eso. Yo no terminé el primer año ahí. O sea, no tuve el apoyo de nadie. Mi padre era una persona muy, muy fuerte, un carácter muy, muy duro. Entonces, tú sabes cómo era más antes la vida de las esposas. Tenían que aguantar todo. Entonces, sí, tuve que tomar la opción de irme de la casa. Porque mientras yo permanecía ahí, habían más agresiones, porque yo ya no permitía que hayan agresiones. Claro, por tu carácter rebelde también, entonces, Correcto. Al ver la situación en la casa, siempre uno trata de defender al más débil, en este caso a tu madre, y claro, había había más roce. Más roce. Y encima, me imagino, como dices tú, en aquellos tiempos, las mujercitas, en vez de defender tal vez a quien le defiende, defendían al agresor. Correcto, entonces, mira, y te digo, y aún así, entré al colegio al Fausto Molina, fiscomisional en Sangolquí, y estuve, creo que 4 o 5 meses estuve. Pero ahí tuve la ocasión de conocerle al Charlie. Y éramos pollitos. Cosa que una vez yo había escuchado de este señor Charlie mucho tiempo y decían,
Oliver y esto, este otro, decía, pero yo nunca Pero ya tuve, con el pasar de los años. claro, yo nunca tuve la oportunidad de conocerle al Señor. Cuando una vez hubo un evento solidario por ahí por el valle, me voy y le conozco al Señor, digo, oye, pues eras mi compañero de colegio, le digo, ¿no te acordarás de mí? Dice, sí, más o menos me acuerdo, dice, pero ya son años, dice. Digo, en cambio yo no. Yo sí me acuerdo de ti. Buena memoria la tuya, pero. Sí, y... Porque yo muy poco me acuerdo de algunos compañeros del colegio de la policía, por ejemplo. Sí, y luego de eso estuve 4 o 5 meses y como te digo, tenía, se puede decir mi familia, que siempre me apoyaban, el Jorge y el Carlos Loya. El Carlos Loya en ese entonces era presidente del Consejo Estudiantil del Central Técnico. Él estaba en su último año. En cambio, el Jorge estudiaba en el Juan Montalvo. El Carlos me dice, Freddy, para que no estés así por allá y todo eso, me dice, yo te voy a ayudar para que entres al colegio. Y él me hace entrar, como se dice, sin darle pruebas, sin nada. Se puede decir por la ventana, me hizo entrar al Central Técnico. A estudiar en el Central A Técnico. estudiar en el Central Técnico, o sea, y de ahí, como decir, el primer curso mismo ya acabé en el Central Técnico. Pero ¿cómo hacías? ¿Por qué? ¿Y seguías viviendo por Amaguaña o te viniste a Quito? Sí, justamente vivía en ese entonces vivía por Sangolquí, con unos amigos y así. Pero como yo trabajaba sábados y domingos, pues de ahí me salía para mis estudios y todo eso. Pero eso sí, de lo que sí debo también decirte, en esta vida el que quiere dañarse se daña. Porque yo la mayoría de tiempo, hasta mis 17 años, me crié en la calle, pero estudiaba. Y aparte de eso, nadie sabía que yo no tenía a veces ni representante, y mi representante era el Carlos Loya. O sea, era Pero triste, buen era dato duro. de tus primos, ¿no? Primero te incursionan en la música. En la música, Segundo, eso. te respaldan en forma personal en tus estudios. En los estudios Y que y también todo. ya vendría a ser parte profesional, porque quieras o no quieras, pues uno ya estudiando va haciéndose un profesional en la vida y aprendiendo muchas cosas que tal vez no aprendes en la calle. Y estudias en el Central Técnico. ¿Cómo se te da? Ya comienzas con el Power Music de tus primos a andar también de aquí por acá. Claro. ¿Cómo comienzas tú ya a despuntar tu nombre como Freddy Loya? Bueno, mi nombre como Freddy Loya en sí, a ver, cuando nosotros estábamos ya en el Power Music, en el Panecillo, ya teníamos eventos, o sea, ya empezamos a salir nosotros a eventos. Entonces, lógicamente, la animación no era al estilo que hoy, penosamente lo puedo decir, la animación de hoy es fatal. Es fatal la animación. Cuando tú vas a una fiesta o te invitan a una fiesta, ves otro disco móvil, pero los animadores, se les escucha a los animadores, más se les escucha que la música, o sea, y eso más no se les está bien. Y más se les escucha promocionando al DJ, promocionando que son los número uno, promocionando que son los reyes de tal o cual situación, a enfocarse directamente al público o a la fiesta o a la temática de la fiesta. Claro, o sea, en realidad lo que se debería hacer es, no es que yo diga que nuestra forma de animar, hay muchos animadores de la vieja guardia, se puede decir, y que seguimos todavía activos, que en realidad nosotros tenemos un nombre que lo hemos hecho a través de la carrera musical. En esta ocasión, pues, como puedo decirte, es a nivel de animador, y bueno, pues hemos tenido la ocasión de estar también en algunos eventos así, que digo que la animación no es la cordial, o sea, la que debería ser. La correcta. La correcta, porque en realidad los animadores de ahora, fatales, y piensan que mientras más hablan, son mejores, y eso no es así. La animación es cuando tú, más antes nosotros creábamos animación, nosotros hacíamos refranes, poesías, hacíamos de todo ese tipo de cosas. Y se coordinaba con la Cantábamos música, con el coplas. DJ. Y se coordinaba mucho con el DJ. Correcto, y más que todo era una forma, como era en acetato en sí. No podías ni tapar la música ni tapar la mezcla. Correcto. Tienes que ver el punto exacto donde animar. Eso, tenías que tener un espacio preciso, ahí animabas. Y ahí decías, no sé, de pronto si viva los novios, viva esto y este otro, lo que sea, y luego te callabas. Y luego entrabas con más fuerza y seguías animando, pero incentivando a que la gente disfrute. Pero eso yo veo que en la actualidad ya se ha perdido. O sea, en realidad los animadores de ahora, no es que les quiera decir, ¿no? Pero, o sea, no le veo, de mi parte. No todos, ¿no? Para Claro. para no generalizar, para que no se Claro. sientan ofendidos todos.
pero sí una buena parte, oye. Sí, o Sí, sea, una gran parte. no tienen una raíz Yo, donde- con todo el respeto, lo que voy a decir, hasta la vestimenta. claro, Nosotros éramos más formales, de internaditos, nosotros siempre, seriecitos. siempre de aterno, de Mínimo corbatita. chaqueta. Sí, sí, bien presentados nosotros siempre y especialmente había gente que contrataba el disco móvil. Bueno, antes de empezar esta parte, nosotros después de que salgo de ahí del panecillo y todo eso, un tío de ver que yo andaba así, pero bueno, yo como digo, me dedicaba a estudiar y todo eso. Es que por eso te apoyaban. Porque si tú estabas mal, estabas derrandado, estabas haciendo cosas que no debías hacer, ningún tío, ningún primo, nadie te va a dar una mano, nadie te va a apoyar. Claro. En cambio, si te ven que estás haciendo las cosas correctas, pese a la incertidumbre, a que estás escapado de casa, pero te ven que estás haciendo las cosas bien, que estás queriendo hacer las cosas correctamente, obviamente te van a tender una mano y te van a querer apoyar. Entonces me imagino en tu caso pasó con tus primos y ahora que vas a contar, pues pasó con uno de tus tíos. Claro, y justamente, y eso, o sea, por ejemplo, nadie sabe en qué trabajaba yo los sábados y domingos. O sea, ponte, yo estudiaba de lunes a viernes. Y las mañanas ya salía a hacer cualquier actividad, cualquier cosa, y me ganaba para el pasaje. Y sábados y domingos trabajaba, era para tener algo de dinero en el bolsillo, pues para mis libros, para cualquier cosa. Entonces, cuando va pasando el tiempo, un tío mío me encuentra por el Trébol. Más antes, en el Trébol paraban los buses que se van a Sangolquí, a Maguaña, todo eso. Entonces me encuentra mi tío y él tenía una buseta de Amaguaña. Entonces él me dice, ¿para qué estar pasando así? Dice, vente a vivir conmigo. Y él no tenía hijos. O sea, con la esposa que era mi tía Blanca, que Dios la tenga en el cielo, pues él nunca tuvo hijos con ella. Entonces yo pasé a ser como un hijo de ellos. Como decir, me adoptaron. Ellos me adoptaron. Y yo viví con ellos hasta cuando me fui al cuartel. Justamente me gradué de bachiller, terminé eso y me fui al cuartel. Me gustaba, o sea, me gustaba la actividad militar y todo eso. Cuando llego al cuartel, después de haber pasado el año, porque más antes era un año de la conscripción y era fuerte, era duro la conscripción. ¿En qué parte pasaste tú la conscripción? La primera pasé aquí en el Cal 13, en San Bartolo. Ah, estabas ahí, mi vecino. Claro, vecinos éramos. No te Entonces, subías, nunca, porque nosotros, bueno, sí. ahora existe ahí existe en el Cal 13, en el Plicachima está hablando él, pero en la parte de arriba era el Cal 13, en la parte de ahora está todo árboles, pero antes era el polígono. se llamaba, y él se llamaba Churuloma, todito era un portero. Claro. Entonces nosotros, te cuento que desde la Simón Bolívar, que ahora existe, que es la ludoteca arriba del colegio, estuvimos con unos cartones casi mediodía caminando todos arriba y nos tirábamos con el cartón todito a caer a la plaza de toros del Cal 13. Claro, sí, sí. Y bueno, pues ahí entré al Cal 13, al cuartel y todo. Yo entré con unas ganas de, o sea, yo quería seguir la carrera militar. ¿ya? Yo quería seguir la carrera militar y todo eso, pero en el camino, cuando estuve ahí en el Cal 13, llevé varias decepciones. Porque cuando estuve en el cuartel, vi que había mucha gente que tenían un rango de sargentos y tenían primaria. Entonces, como que eso no me gustó porque decía personas que no tienen por ejemplo, ser bachilleres o lo que sea, que te traten mal y te garroteen y te peguen, porque todo era así más antes ahí en el cuartel. Y con todo respeto a lo que va a decir, ¿no? Y que te pegue, y que te castigue, que te hable una persona que tal vez no tiene la preparación académica que tenías tú. Correcto, entonces llegué a obtener un grado fui ahí en el cuartel, tuve el grado de subteniente de reserva ahí en el cuartel, porque era bachiller y todo eso. Entonces nos dieron un carnet y con eso tenía Pero un poquito más de movilidad. por antigüedad, ¿estabas bajo el mando del sargento o del cabo? No, ¿No? prácticamente no. Un subteniente de reserva tenía la facultad. La facultad de mandar a todos los que son de tropa, hasta el suboficial. Pero de ahí para arriba estabas tú, y de ahí venía el subteniente que era graduado pues en el colegio del militar y todo eso, y de ahí seguían los rangos para arriba. O sea, tú estabas en la mitad del de tropa y los oficiales.
El punto de enlace, como decir. Correcto. Entonces, te respetaba, no te trataban mal y así. Pero eso te dan a partir de los 6 meses. No es que entras y te dicen, tú eres bachiller, toma esto. No, pues, ahora más que todo ahora ya ha cambiado mucho. Ya, pasas, para aquel entonces. Claro, pasabas, te sacaban el aire, igual como todos, hasta 10, 11 de la noche, haciendo lo que siempre se hace en el cuartel, aprendiendo, marchando, haciendo muchas cosas. Y de ahí vas pasando y entonces, a raíz de que llega eso, yo me vengo a vivir y acá a Quito con mis padres. O sea, decido tomar, regresarme a vivir con mis padres. Pues eso fue a los, se puede decir, 19 años, porque a los 18 entré al cuartel, a los 19 y un mes salí, porque mi conscripción fue de 1 año, 1 mes. Eso estuve ahí, pero eso en realidad... ¿Cuándo vienes ya con tus padres a vivir acá a Quito? ¿A qué parte vienes? A Guajaloya. O sea, ya el sector que básicamente has vivido toda tu vida. Vivo desde ahí, aquí en Guajaló, y tengo... Bueno, ahí vine a vivir con mis padres y tenía... Ellos, donde es la casa actual, ellos vivían siempre ahí en Guajaló, pero yo pasaba más abajo en la Panamericana porque había un familiar de mi madre que tenía una mecánica. Y entonces el señor me decía que él, como no vivía ahí, él vivía por el Inca, que pues me quede a cuidar ahí, pero solo cuidaba nomás, solo cuidaba. O sea, ¿ahora entraste a la mecánica? Sí, es que yo soy graduado en mecánica automotriz mismo. Claro. Claro, o sea, por ende soy graduado en mecánica automotriz en el colegio y todo eso, pero en realidad acá en esta parte de la mecánica lo que más hacían es enderezada, pintura, sueldas y todo eso. Pero no le entré a eso. O sea, yo vine y solamente, como decir, cuidaba. Llegaba a dormir las noches, así, para que no vaya a haber algún hurto, alguna cosa. ¿Y qué pasa? Que a raíz de eso, yo, pues, con el Ivo, empezamos con el Ivo. Sí, con el Ivo. Y antes porque eran como vecinos, ¿no? Si vivías por ahí, sí, medio vecino. Éramos a continuación casi, se puede decir a una cuadra de diferencia. Y empezamos y entonces el Ivo es el que... Al principio no me iba yo al Troyers, o sea, a la discoteca Ecus Discotec no me iba yo. Pero el Ivo una vez me dice, con el Ivo lo que sí hacíamos siempre es, cogíamos las bicicletas, nos íbamos a jugar básquet, boli, donde sea. Pero ya Ivo mezclaba ya. Ya el Ivo ya era DJ, ya. Pues, el Ivo ya era DJ, ya mezclaba y todo eso. Bueno, yo también en ese trayecto de que pasaba ahí que no vivía en mi hogar y todo eso, pues también me dediqué, o sea, sí seguía yo animando. Ya aprendí a animar desde los 16 años, todo eso, y lógicamente no era continuo mi animación. O sea, había solamente, qué sé yo, de vez en cuando alguna cosa así. Entonces salíamos con el discomóvil Géminis de ahí de este famoso barrio de Yanahuayco, con el señor Moisés. Con él salíamos a algunos eventos así. Claro que no era tan, ¿qué se puede decir? Buena la animación, pero ya... Yo quisiera saber cuántos Géminis hubieron, oye. Porque había Géminis también en la ferroviaria. Claro, ya todavía. Había Géminis del flaco que yo comencé, por eso tuvimos que cambiar el nombre a Mac 9, porque el discomóvil que yo comencé con Raúl Hidalgo, al principio se llamaba Géminis 2000. Pero porque vimos tantos Géminis, y más que todo como nosotros trabajábamos a nivel corporativo, una señora nos dijo, oiga, pero si usted ha sabido estar andando con esas pancartas que ahí pegan Géminis frente a otro, dice, y eso no está bien para el trabajo que hacíamos nosotros. Ahí cambiamos el nombre por Mac 9. Pero Géminis, ¿sabes quién también es el nombre de la Ceci DJ, la Cecilia Quilumba? Claro, también la Ceci también. Entonces Géminis ha habido un montón. Sí. Y uno de esos del barrio, ya, ¿cómo? De Yanahuayco. ¿De dónde queda ese barrio? En Amaguaña. En Amaguaña. Sí, así es. Entonces, ahí también seguíamos animando así, pero uno todavía no tenía el oficio, como se puede decir. Pero ya animábamos, o sea, ya no teníamos miedo, ya perdimos el miedo a pararnos al frente de la gente, porque eso también es muy importante, ¿no? Una persona para empezar a ser animador en esta vida, pues, tiene que aprender el miedo de uno mismo. O sea, se dice ahora el miedo escénico, pero en realidad es el miedo a uno mismo. Oye, ¿qué dirás? ¿Y en ese entonces no te tomabas una para templar el miedo? No. Todavía así, normalito, sanito. No. Nunca lo hacía, nunca lo he hecho tampoco.
Quizá en la actualidad lo hago, pero no Pero es ya porque- después, Ya, o sea, no. no antes. No antes. Pero Claro. lo hago sí durante el El evento. así. trayecto, claro. Yo me acuerdo de grandes amigos, pues. Ahora, yo no quiero dar nombres, pero en realidad tengo amigos, que tú también es amigo de él, que están en América, tú sabes a quién me refiero, que una vez tenía que presentarse en el, ¿cómo se llama esto? En el aeropuerto, antiguo aeropuerto. Y había un evento y cuando yo le veo a él, se va atrás así, camufladito, ¿no? Saca de la mochilita una botellita así y coge, dos buches, dice, y hace así también. Ahora sí estoy bien, dice, vamos. Pero a veces Pero también- yo no lo he hecho pe- eso. pero también- y si hablamos del mismo personaje, verás que una vez yo tuve que suplantarle la animación en el Sacha frente a más de 35,000 personas, justamente por hacer eso. Porque ayer creo que le cogió el aire y se chumó antes de. Se chumó antes de ahora. Ajá. Bueno, pero ¿quién de nosotros no hemos cometido errores en la vida? No, sí. No continuamente, ¿no? Pero unos más que otros. Oye, entonces con Ivo se da el contacto Sí, con Troyers. con Ivo y entonces empiezo a subir arriba A la entrada de la Ecuatoriana. ya había la entrada de la Ecuatoriana, o sea, el Ecus Discoteca ya había en la entrada de la Ecuatoriana. Entonces empiezo a llegar y bueno, como uno le gusta la música y todo, y era así, y sabía más que todo, yo ya tenía algo de conocimiento de bases, y empiezo a animar, y el que me da la primera oportunidad de animar ahí en esa discoteca es el Vicente Live. El señor Vicente Live me dice, a ver, ¿quieres animar? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres mezclar? ¿Qué quieres hacer? Dice. Pero él siempre, Entonces- él siempre ha sido así como que Sí. todos los hermanos. Wilson, una calidad de persona. Sí. Es fantástico todo, pero siempre hay que ser un poco más reservado. En cambio, Vicente era como que más te empujaba y todo. Sí. Porque yo tuve la oportunidad con ellos, con Vicente y con el primo de ellos, con Vinicio. Claro, con Vinicio, bueno, él está en España. Está en ¿verdad? España, está, sí me dijeron que estaba Bien, entonces, a lo que estoy ahí con él, me dice, toma el micrófono, anima. Y empecé. Y desde ahí empecé, me quedé, y ya el Vicente mismo, que el Vicente era el encargado del disco móvil en ese entonces, no era ni Wilson, era el Vicente. Entonces el Vicente decía, a ver, vamos a tal parte, y la gente cómo se colaba, por ejemplo, ya tenían ellos eventitos, pero igual, yo recuerdo bien cómo empezó, Pero que cómo esa eran época- Troyers. Es que esa época era buena, Freddy. Porque vos ibas a una fiesta de 15 personas y llegaban 20 del disco móvil. Claro, era Todo el mundo quería entrar. correcto. Y Yo en tenía la- amigos que venían agarrados un cablecito, venían agarrados un disco de vinilo, un acetato, Y vamos. venían agarrados un audífono, o venían agarrados un par de agujas. Soy del disco móvil y adentro, soy del disco móvil y adentro, soy del disco móvil y adentro. Después resulta que había más cantidad de gente del disco móvil que los invitados. Claro. Correcto. Ve, y después, bueno, entonces, Vicente es el que va viendo, o sea, me ve como algo como que tenía futuro, Es como más rápido. visionando. Claro, y entonces Vicente es el que me dice. Pero ¿quién animaba en Troyer hasta ahí? El Wilson. El Wilson era el que animaba y el Vicente, porque no era tanto ahí, pero era el Wilson. Y entonces yo recuerdo que Troyers empezó con dos tocadiscos igual, con dos tocadiscos y tenían la potencia y todo, pero fue así también el inicio de Troyers, o sea, no es que, al menos yo puedo decir, y yo no estoy para decir cosas que no son, yo cuando empezó Troyers, yo llegué a Troyers, ellos ya tenían sus eventos y todo, pero lo hacían así, con esos tocadiscos, y me acuerdo, las marcas, Pero ya, Sony. pero ya tenían las cajas Yamaha ahí, en ese entonces, las largas. No, las cajas Yamaha, las que les decíamos las tanaceras, a las cajas Yamaha, nosotros les decíamos las tanaceras. Esas cajas salen a raíz de que don Eduardo, que Dios papá. que Dios lo tenga en el cielo a don Eduardo, él tocaba en la orquesta de Tanaza. Ellos trabajaban en Tanaza, en la fábrica Tanaza, y ellos tenían ahí una orquesta, y le decían la orquesta La Tanacera. Entonces, una vez que ellos, Ahí tocaba el platito de cuy. claro, una vez que ellos ya creo que renovaron equipos, todo eso, o algo así, esos dos parlantes que eran altos y Largos. y delgaditos, Claro, ¿no? delgaditos, Eran largos. bonitos, muy Tenían ocho elegantes. parlantes, tenían 8 parlantes. Sí, muy elegantes. Pero sonaban increíble, ¿ah? Sí, él se lleva a Troyers de esos. Entonces de ahí, gracias a Vicente me quedé y bueno, estuvo Juan Carlos, estuvo César, estuvo Wilson,
Entonces empezamos a hacer dúo con Wilson. Con Wilson hacíamos dúo y nos íbamos siempre a lo que es eventos. Ya Troyers ya era conocido, iba haciéndose Wilson conocer. es mayor para ti. Claro, Sí, ¿no? mucho más. Wilson debe estar en los 60, me imagino. 65. Sí, Si es que está en mucho la edad más. de Raúl, 65. Sí, es mucho más mayor para mí. Entonces, me acuerdo que el Wilson, cuando animábamos juntos, me decía que hagamos coreografía, que cantemos, que hagamos los coros y así. Y así empezamos y empecé a aprender. Y bueno, y después Wilson, pues, a veces por cuestiones de hogar y todo eso, de familia, a veces Wilson ya no empezaba a salir a los eventos. Se iba desvinculando ya. Correcto, entonces, ¿quién se quedó ya ahí para animar en todo? Era yo. Entonces, de ahí es que empiezo a surgir en el Troyers. Y cabe también recalcar que... Pero tú ya entras en la época donde comienzan ya los famosos debates, las antes, guerras. un poquito antes, por eso es que prácticamente yo era el de los debates y de los, se puede decir, de los cruces que había entre discomóviles, porque sí era fuerte. Y no había muchos discomóviles en el sur. No, en el sur. Eran contados y irse a plazas como Machachi, como Guaitacama, en la Tacunga, Tanicuchí, las discotecas que comenzaron ya Correcto. a llevar a discomóviles para que se enfrenten uno con otro. Gavis, Ya era otra historia. Claro. Ya comenzaba otra historia. La Biblos, hablemos de Biblos. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. ¿A ti te gusta el fútbol? Claro. Entonces, tú para enfrentar a otro equipo, ¿qué haces? Le estudias al otro equipo, sabes cuál es el jugador estrella del otro equipo, sabes cómo patea la bola. Era espectacular ese tiempo. Entonces, yo imagino lo tuyo. Yo no lo viví, tú sabes que lo que vivió en los debates fue mi hermano Christopher. Yo era Sí. más DJ y tú sabes que como Raúl trabajábamos otro tipo de ambiente. Pero yo le vi a mi hermano que se enfrentaba contigo, por ejemplo, con Patrick de Elipsis, que eran contaditos. No había tanto tampoco animador para enfrentarse en aquel entonces, pero sí eran buenos. Buenos. O sea, la cosa era matar. Claro, era tirarse a matar. Era buenos. Y por eso yo siempre te puedo decir, Troyers fue surgiendo poco a poco. Pero eso sí, también debo aclarar una cosa. También el nombre de Troyers fue copiado. Le clonaron a Troyers. Porque Troyers es único en el sur y el único de todo Quito, se puede decir. Troyers fue Troyers y seguirá siendo Troyers. Ahora su DJ, que es Christian Levy, el doctor Christian Levy, una buena persona, excelente persona, te puedo decir. Nosotros ya empezamos en la época de los Pero debates. Cristian era así toda la vida o de guagua era diferente. Bueno, o sea, de Como pequeño, todo guagua, de pequeño era y más jodido. más que todo, Cristian es el último conchito. Y tú sabes que los últimos hijos siempre los papás, ¿qué hacen? Les Le miman malcrían, mucho, le les llevan, tienen ahí. y los hermanos mismos, los mayores, a él iban moldeando. Y Cristian, No, pero es una también persona espectacular. Yo converso con todo. Yo estuve recién en la administración zonal Quitumbe y me encuentro con una prima que ha sido, una señora que maneja Casa Somos, que ha sido prima de ellos. Y habla y todo, y me quedo así, ¿no? O sea, porque la vida es así, tan Claro. chiquita. Y luego empezamos nosotros ya con Troyers. Como digo, fui poco a poco ya ingresando ya en todo lo que era Troyers en sí. ¿Qué te gustaba más en ese entonces? ¿Troyer o Ecus? Para mí Troyers. Troyers. Parece que Ecus era una locura también. No, sí, o sea, ve, mira, yo te puedo decir una cosa. Y caían unas mujeres que no sé de dónde salían, pero qué guapas que eran, oye. Verás, nosotros teníamos eventos, como tú mismo dices, en todo lado. Todo Quito hemos tenido parte fuera de Quito, fronteras, hemos estado en fronteras y todo eso, con César Live. El que empezó mezclando era Vicente. Después ya como que fue dándole paso, El fue famoso Juan Carlos. Wilkie DJ. Wilkie DJ, justamente. Y de ahí quedó JC. El César más bien se quedó un poquito, pero el César él es el que sale con el boom y no le podía parar nadie aquí. Es que César era campeón. una cosa increíble, les voy a contar a ustedes, voy a hacer un poco de eco a lo que tú estás hablando. Cuando uno llegaba y le veía al César, tú decías, nos rompe un plato ese pana, o sea, no tenía pinta de un Mr. Jen, de un Darwin Erazo, que eran
así medios, que llegaban medio... Salsas. Eso, como que... Hasta el mismo Ivo, tú sabes que llegaban así con esa picardía, ¿no? César, tranquilo, Calladito. monótono, callado. O sea, que nos rompía un plato, pero el rato que cogía los platos era magia. La magia. Hacía magia, la verdad que sí, él hacía magia. ¿Quién no quería mezclar como César Gibi? Era muy bueno. Bueno, es hasta ahora bueno, César. Y bueno, y desde ahí sigo yo. Y haces el complemento con César. Claro, hago el complemento con César. Y me acuerdo que ahí recién, no sé si te recuerdas que salían esas mezcladoras que tenían Sampler. para grabar, sampler. Y ya empezó a hacerlo Es que César. ustedes tuvieron la primera. Yo, ese, por ejemplo, de Claro. conversar yo, porque yo también viví eso. Porque yo cojo la mezcladora, yo tenía una pirámide antigüita, Sí, que de las- viene con madera como esto a los lados. Y me venden una mezcladora que ustedes de Troyers, para cambiar la mía, porque ustedes le traían, si no era la primera, una de las primeras mezcladoras en disco móvil con sampler. Sí, por eso, las de sampler. Ajá. Y justo te digo, te estaba hablando de sampler. Los señores de Troyer en realidad lo que tuvieron también, se puede decir, la ayuda, una gran ayuda fue del tío de ellos que vivía en Estados Unidos. Era el tío Lolo que le decían. Claro, le mandaba equipos. Le mandaba equipos y nosotros trajimos las primeras Concert, las primeras cajas Concert acá al Ecuador. Porque él mandaba allá. Igual ellos le tenían luces. Aunque hacían Patricio exhibición de Rey luz. dice que él es el que les proveía la música, dice. Eso sí no lo puedo decir. Si Era- le ubicas a Patricio Rey, ¿no? Sí, de la música, bueno, puede ser, pero en cambio en equipos no, no, yo sé. equipos Porque no. yo te digo, verás, cada equipo que traía Troyers y cada equipo que quedaba atrás, a excepción de las Yamaha, Por ejemplo, yo le compré o sea, Raúl, no yo. En el disco que yo trabajaba, Raúl les compró primero las 800 de las Black Widow, después le compramos las Turbo, después le compramos las cajas Avías, la consola pibe y grandota, Claro. porque iba renovando Troyers, trayendo el equipo de Estados Unidos, y el equipo que ustedes dejaban de usar, les seguía usando yo como Mac 9. Claro. Y eso digo, o sea, por ejemplo, no es por sacar Pinta. o realzar o sacar pinta de Troyers, pero a su debido tiempo fue una máquina sensacional, Cuando les llegó las cajas, las sensacional. pibe y las SP4, ustedes sonaban Era- increíble. Era una monstruosidad escucharle a Troyers y los famosos debates que había. Y eso sí, eran debates de antes. Por ejemplo, imagínate un debate Patrick... No, Patrick no existía ahí. No, no, no. Ah, no. Patrick Elipsis. Patrick de Elipsis, animación de... ¿Cómo es? Memo y Patrick. Patrick, así es. Ya, y acá César, Y Freddy. Freddy. Luis XV. Bueno, en ese tiempo no era Freddy no, no. Loya, era Loco Freddy. Sí, Luis XV y Christopher. Y Jane, claro, las animaciones. Claro, Luis A ver, XV. vamos a eso, antes de que nos saltemos. ¿Cómo nace el seudónimo Loco Freddy? Bien, a ver, te voy a comentarte algo que quizá los mismos que ahora me copian el nombre, porque ahora tú sabes que hay como 5 Loco Freddys. Y uno peorcito que otro. Quizá, pero o sea, en realidad, o sea, no tienen, yo les veo que, primero, para ser un animador hay que tener algo de personalidad, y una de la personalidad, tener personalidad es tener su propio nombre, tener tu propia identificación, Claro. O sea, ¿cómo te llamas? ¿Cómo eres? Yo no puedo decir, sabes, yo me llamo Fabián Tors, no puedo decir, o sea, o Fabián Dinamita. Bueno, el que me robó el nombre fue Joffre Guerrón. Mm. No, mentira. Alguien sí me dijo, una vez me dijo, Dinamita. oye, es que yo tengo registrado en aquel entonces en el YEPI, ¿no? Ahora es el Senacid, creo que es. Pero en aquel entonces era el YEPI, el Instituto Claro. Ecuatoriano de Registro ¿cómo es? Entidad- bueno, se me fue el YEPI. Y propiedad intelectual, gracias señor productor, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Yo tengo registrado Dinamita, Fabián Dinamita Torres. Entonces por ahí, los amigos abogados que nunca faltan y ven dinero donde que no se ve. Cuando Joffre Guerrón jugó en la liga, le comenzaron a decir Dinamita, y dice, sigámosle su juicio. Y verás cómo hacemos plata. De verdad, me propusieron, Claro. la verdad. ¿Tú tienes registrado? Sí, pues la muestra de registro y todo. Y dice, bueno, ahora ya no utilizo mucho Dinamita, nomás utilizo The Rotre Voice. Pero Dinamita lo utilicé mucho tiempo, muchos años. Claro, Fabián Entonces- Dinamita Torres. Entonces, sí es. Claro, ahora aparezca otro Dinamita. ¿Qué puedo decirle, loco? ¿Cómo vas? 6, así bajito, 6 loco, Fred. 6 Loco Freddys. Y entonces, ¿qué hago yo ahora en la actualidad? Para que se queden picados los señores, yo he decidido mejor Freddy Loya. Animación de Freddy Loya. Entonces ahora espero que no me copien el apellido nomás.
Puede ser que sí. Oye, pero ¿cómo nace el Loco Freddy? A ver, eso te iba a decirte para los que, si no sabían por qué salió Loco Freddy, cómo salió. A ver, yo vivía en el Panecillo. Estábamos cerca al penal y todo eso y se escuchaban las noticias y los comentarios y ahí es. Más antes no había pues, que digamos que radios ni nada así, o sea, una que otra te daba noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enteramos que había Freddy Cardona. Freddy Cardona, era... Que no tiene nada que ver con Marco Cardona. Nada tiene. Freddy Cardona, entonces el señor estaba preso, cayó preso. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Cuéntales vos por qué. No, Porque hay mucha generación ahora que ni siquiera sabrá claro. quién es Freddy Cardona. Freddy Cardona era un loco, o sea, era un desquiciado, pero mental, que a la vez también tenía, o sea, era violador. Abusó de muchísimas mujeres Abusó acá de en muchísimas Ecuador. mujeres en Ecuador. Pero el Freddy Cardona es ecuatoriano. Claro. Es ecuatoriano. No se equivoquen con el otro, el Camargo. Camargo Barbosa. Él fue no. después. Claro, Loco entonces, Freddy es antes. que resulta que mis primos del Panecillo me dicen, cuando empiezo a animar así pocas cosas, así suave, y yo me dicen, oye, vos eres loco, me dice. O sea, entonces ya dice, vos eres como el Loco Freddy que está preso allá, me dice. Como el Loco Freddy que está preso allá, que ese por lo menos era loco, dice, era volado, no sabía qué hacía. Y bueno, pues a la final... Es que la verdad en las noticias a él le decía, él declaró que él escuchaba voces en la cabeza que le decía que haga eso. Ajá, entonces decía, entonces me decía, y ahí ellos me dicen, vos eres loco, pero nunca me dijeron, llámate así Loco Freddy ni nada, sino que entonces yo ya llevaba eso, de que era loco, era volado. O sea, los animadores de antes éramos locos volados, pero en el buen sentido. Bueno, yo también lo hice En el buen sentido, ¿no? Yo también lo hice después, ¿no? Nos trepábamos encima de los andamios, encima de las cajas parlantes. Nuestros seguidores con el punto de lo que alumbraban la esfera. Con claro, eso la esfera nos seguían. Nos seguían. Cuando ya comenzaron a venir la época de los micrófonos inalámbricos, nos metíamos con la gente a bailar. A bailar en medio de la gente, claro. Y todo. Entonces, si eran unas guerras, yo me acuerdo, como dices tú, por ejemplo, verte a ti. Yo era DJ en ese entonces, ojo. Entonces, y yo no estaba mucho metido en el mundo de la lo animación. popular, de lo popular más que todo, que era claro. El enfrentamiento. Pero yo acompañaba a mi hermano cuando no tenía evento, acompañaba a Luis 15 y los enfrentamientos en Huetacama, en Machachi, de ver medio Machachi con Troyers, medio Machachi con Luis 15. Con Luis 15, por ejemplo. Sí. Entonces, y era las pistas Rabbit, Pirámides, Caribe, en Machachi estamos hablando. Claro, de Machachi o por ejemplo en Huetacama. Con el señor Ubiyus que había antes, claro. Con el Fabián Tunala, que hacían eventos. Cerraban, por ejemplo, me acuerdo en Huetacama cerraban la plaza. Yo me acuerdo una vez Arrubas, Luis 15, también Arrubas traía su tremendo animador de la radio Saracay, pues, que hace el programa de las baladas. Bueno, ahora ya sé que no está, se me fue el nombre. Entonces, era increíble porque aparte del DJ que tenía que se inventaba llevar 3 tornomesas para mezclar con 3 discos a la vez, el animador también algo llevaba de nuevo, porque la gente veía eso. El Loco Freddy en esta tarde dijo tal cosa y ya no sonaba normalmente, que ya tú llevabas justo para enfrentarte con Luis 15 o con Elipsis o con Fantasía o con Fantasía. Bueno, Drivers salió un poquito más luego, con cualquiera de esos discomóviles, con Héctor López, yo qué sé. Y mi hermano era así, porque yo me acuerdo con mi hermano, con el Jack le bajaban, bajas el martes no Wambra, y ponían ahí el disco, yo me acuerdo con Michelle, y dice aquí puedes rapear. Y yo soy el que escribió la letra y el rapeo, muchos se han adjudicado, desde mi amigo Stalin y todos, que los rapeos que nosotros escribimos. El primer rapeo que fue escrito con mi puño y letra, que es Somos Exclusivos, donde nos puedes comparar, Luis 15 Producciones, lo mejor de la ciudad. Sabes tú, mi hermano, cuando quieras disfrutar, busca a Luis 15, no lo puedes tú dudar. Christopher, mi nombre, mi apellido, animación y todas esas vainas, la escribí yo. Y iba calculando el tiempo en el disco Michelle, me acuerdo de Pero, perdón que te corte un ratito. Eso lo hacía Christopher también, claro, ¿no? No, es que yo le di la letra a mi hermano. Correcto. Y él lo rapeaba. Correcto, porque él es el que primero viene contra mí. Claro, yo me acuerdo y de ahí es cuando yo empiezo con el tema de El Nena Bella, que después se adjudicó Stalin. Es que él se adjudicó. Sí, yo le voy a traer a Stalin acá, porque yo le he visto a Stalin que, claro, está muy bien, ¿no? Él se adjudicó muchas cosas, por ejemplo, dice el primer poeta, entonces sí los poemas salían de Troyes. Nosotros éramos los que inventábamos todo, con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. ¿Pero por qué salían los poemas en Troyes? Porque tenían, primero un músico que era Don Eduardo, que venía de músico. Venía Wilson, que estaba enrolado durísimo en la comunicación.
Estaba por ahí metido Raúl Hidalgo, que era mi jefe, como decirte, mi hermano, mi amigo, que también era otra máster, pues loco, para la animación, para No, cantar, para Raúl, permíteme un ratito hablar de Raúl. A Raúl lo habíamos tenido nosotros como al principio como una persona que era compañero simplemente de don Eduardo, pero no fue así. Una vez que le escuchamos animar, maestro, era fuera de serio. maestro, Y él sí maestro, es propiamente maestro de mi hermano Christopher. claro, Él sí es propiamente maestro de mi hermano Cristo. Entonces, cuando yo les veo que se adjudican ahora que soy el poeta del pueblo, que soy el poeta de la animación, que soy... Les digo, si quisiera conversar con esta gente, pero ponerles al frente a quien verdaderamente hizo el trabajo, y por eso es este espacio, sin crear polémica. Se está diciendo correcto. la verdad, se está conversando la verdad nada más. Oye, ahora sí vamos a donde queman las papas. De todos esos debates donde se llegaba con toda la infraestructura, con los guambras atrás, se llevaba una buceta atrás de gente del barrio, seguidores. como montados así ven los Equipos. ¿Vos te acuerdas cuál fue el más impresionante? ¿Dónde realmente te tocó sudar la gota gorda? ¿Dónde sacaste el aire? ¿Dónde fue el enfrentamiento más loco que hayas tenido con Troyer y con cualquier disco móvil? No específicamente con los 15 o Elipsis, ¿no? Puede haber sido con otros, donde vinieron campeonando, yo qué sé. A ver, bueno, es que en realidad más antes, cuando se hacía eventos, por ejemplo, yo hace mucho tiempo atrás conozco algunos DJs que ahora son grandes, ¿no? Por ejemplo, yo le conocí al Master Body, al propio, por ejemplo, una anécdota, un cachito nomás. Cuando hubo un concurso de discomóviles en La Victoria, habían algunos discomóviles que no tenían mucha trayectoria, pero estaba Fantasía, estaba Troyers, estaba Furia y otros más, y no recuerdo al momento. Pero qué pasa que recordarme, ¿no? De que el Master Body, el mayor, Marcelo, ellos quedaron en tercer lugar y no retiró el trofeo. No estoy para tercer lugar, dijo. Me voy a preparar más y la próxima les bajo. Y no cogió el trofeo. Así te lo comento. O sea, son anécdotas que se dan, ¿no? Dentro de esto de las rivales que había. En tu cabeza, ¿qué haces? ¿Vas tan loco, volado? ¿Qué le pasa? Da un tercer lugar ahora, por ejemplo, a nivel deportivo, a nivel de... Pero él siempre ha tenido ese carácter, ¿no? Por eso, sí. Por ejemplo, la gente retro como que le ve así de lado, como porque el tipo toda la vida... Y está bien, está bien ser orgulloso de lo que uno hace. Yo siempre lo he dicho eso, porque para tener falsa humildad, es preferible ser orgulloso de lo que uno hace. Tampoco vamos a caer en el extremo de ser egocéntricos, porque si hemos llegado, yo sí he llegado a ser egocéntrico en mi vida, por ejemplo. Alguna vez en ocasión, y he pedido 1000 disculpas a mucha gente que mi egocentrismo le ha hecho sentir mal. Pero ser orgulloso del trabajo que uno realiza, ser orgulloso, si no estamos robando, si no estamos matando, si no estamos delinquiendo, lo estamos haciendo bien, hemos trabajado, nos hemos sacado la madre, hemos sudado por la música para tener el nombre que tenemos hoy. ¿Por qué no vamos a estar orgullosos, pues, mi querido Freddy? Claro, mira, uno de los debates que más me llamó la atención, o sea, un debate, más no una por campeonatos, ni por concursos, ni por nada. O sea, solamente era un debate, un mano a mano. Los 4 mejores que habían en ese entonces, los 4 mejores. Troyers, Fantasía, Luis XV, Elipsis. Eso fue en Machachi, en Recepciones Radio. Y 2 artistas que fueron en esa ocasión. Digamos, uno era el grupo, era Hayek era un grupo, recuerdo, y el otro me parece que era la Gigi y la Gloria Gómez. Que estaban naciendo en ese entonces, ¿no? Eran así. Y yo recuerdo, y por eso es que Fabián, a mí siempre me gusta ser agradecido en la vida. Quizás no en realidad porque me ayudaron a mí personalmente, sino que gracias a esas personas, a lo que ellos hicieron, esas gestiones, esos eventos y todo eso, tuvimos la oportunidad de hacernos conocer nosotros. Ser también un poquito populares. Correcto. Ahora lo que se llama en la actualidad productores. Por ejemplo, en ese entonces el señor Jorge Ubillús era, ¿no? Jorge Ubillús tenía una proyección para hacerlo. Este señor, el señor Fabián Tunala también. Y créeme que siempre él era con los 4 que se casaban. Luis XV, Troyers, Fantasía y Elipsis. Una vez cuando hacía festival lo hacía con Elipsis,
A la otra vez que hacía otra vez ya con Luis 15, a la otra con Troyes y a la otra así. Pero en esa ocasión nos juntó a los 4. Ahora que ha pasado los años y todo, y en nuestra tonta cabeza, ¿vos crees que se cobraba bien ahí? No, No, ¿no es cierto? no, Fabián. No, en realidad nosotros más lo hacíamos es por pasión. Te lo digo, o sea, es por pasión, por gusto, por ganas, por estar en un escenario y por saber cómo estamos, porque... ¿Vos te acuerdas del famoso Latin Power? A ver, justo te iba a decir Las eso. canchas donde tú tienes tu Correcto. equipo de fútbol ahí. Claro, mi equipo es Las Colinas Soccer Club. Era María Elena. Y te voy a Salazar. decirte una cosa, y justo te iba a decir eso, terminando esto. El que más me ha llamado, o sea, el que me Nos impresionó en nos aquel impre- entonces. me impresionó, no, el debate que más me encantó fue el de los 4. Los 4 mejores, los 4 monstruos juntos. Verle a un Memo, verle a un César Libre, verle a un Mr. Jen y verle a un Pato. Con las animaciones de Christopher, Freddy Loya, Patrick y el Víctor Hugo. Eso Que fue... Víctor Hugo también tiene una historia tenaz. Sí, Víctor Hugo es muy bueno. Todas las, es muy bueno. todas las pancartas que ustedes veían de los bailes a sus presentes lo hacía Víctor Hugo. Víctor Hugo, correcto. Entonces, imagínate, ese fue el debate que más me ha dejado, se puede Un decir... recuerdo, buen recuerdo. Recuerdo y me ha dejado hasta ahora pensando. Hasta ahora pienso. ¿Por qué éramos así antes? ¿Y por qué no somos actualmente así? Antes éramos terribles en un escenario. Y te lo he dicho con... Pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, ¿no? en el buen terribles. sentido de la palabra... No en el terrible de borrachos, No, de, no, no, de mujeriegos, pues, o sea, que siempre nos han no, no. catalogado. Nunca hemos sido No, no. mujeriegos. En realidad ni lo que borrachos. sí te digo es éramos terribles en qué sentido, en que nos parábamos al frente y si yo sabía que tú animabas en tal disco móvil y tú estabas al lado del otro disco comunitario y te dedicaba una cancioncita para los 3 y los iba dedicando y te decía Fabián tú, Telmo tú, Patrick tú, así, y éramos así, Claro. y era así, pero era tan lindo. O sea, Fabián, créeme que esa vida no la voy a volver a vivir nunca, ni los tiempos aquellos van a regresar acá. Pero era una historia, una cosa tan linda. El saber que tú estabas haciendo lo que a ti te gustaba en ese entonces. Pero ahora ya no hay ese tipo de cosas. Ya no hay esos debates. Una cosa era vos mismo cargar tu parlante, subir al... David, ¿cuál era? Que era en Machachi, que era en el tercer, cuarto piso. Caribe. El Caribe. Cuando nos íbamos allá, subir arriba. Esa de nuestro buen amigo, se me va, Alex Caiza. Alex Caiza, pero Hobby- era Hobby Music. Hobby Music, pero el hermano que mezclaba, ¿cómo era? El... Se me fue el nombre. El Alex Arregl, es el que aparece como el Sí. chico, entre el Chupete y el Paco Salazar, ¿no? El Ya. Paco Salazar es el que aparece. Oye, yo te comentaba lo de Latin Power, ¿te acuerdas? Sí, Latin claro. Power era una cosa increíble porque ahí salían discomóviles que después desaparecieron, no sé por qué. Latin Power uno de ellos, Ruidos otro, American Disco era otro. Esos 3 eran los nuevos, como decir. Y de ahí venía Luis 15 y Troyers, frente a frente. Entonces, cuando viene a la casa don Eduardo Jimmy, el papá de todos los... De los pollitos. De los pollitos. Pero él sí, el papá de Claro, todos los de pollitos. todos. Viene Raúl, necesito tu ayuda, loco. ¿Qué pasa? Le dice Raúl. Dice, yo bajo, pero esos manes de Latin Power están bajando con 2 Scanias. El uno de luces y el otro de sonido. parlantes. Y están llenitos, dice. Y ellos nos van a matar. Y Troyers tenía un sonidazo. Dice, voy a llevar todo tu disco móvil. Sube, loco, aquí estoy con la camioneta, porque así se llevaba. Y yo estaba practicando ese día. Estaba practicando las mezclas. Porque uno tenía que practicar para hacer bien las cosas. No es que iba de improvisado. Venían discos nuevos, venían vinilos nuevos, uno tenía que coger. Tenías que saber dónde Entonces tienes que estaba hacer la mezcla practicando y, todo le digo, eso. y le digo, y vas a llevarse el puesto también con mi parlante. No, entonces me quedo aquí, más tarde el Skype. Y se va llevando todas el rack de potencias, se va llevando los parlantes para reforzarse. Dicho y hecho, yo bajo más o menos ya después de practicar de la asistencia social a Guajalo, que son unos 5 minutos caminando. Bajo y de verdad le veía a esos locos. Y sabes que Latin Power nació en la asistencia social. Claro, vamos a ir a nosotros. Claro. A 2 cuadras de lo que te llama Nueve. Ahora te comento una cosa. Pero desapareció, ¿no? No vamos a decir por qué. No, lógicamente no lo voy a decir. Pero verás, Pero mira, ya en ese tiempo existía el lavado, ve. sí, se lavaba bien la ropa y todo eso, o sea, claro, o sea, lavabas tu... Es que todo el mundo tu camisetita y todo el todo mundo eso. quedaba impresionado, o sea, tantos años de trayectoria, tantos años de trabajo, y vino un disco móvil y se puso una cosa que era de esquina a esquina las cajas. Monstruosidad. Claro. A ver,
para la gente que quizá de algún rato nos están escuchando, nos están viendo a través de la pantalla, debo decirles que esa vez fue un debate. A ver, primero te voy a dar cosas. A ver, Ruidos desapareció. El Ruidos era un disco móvil normal. No puedo decir que despuntó. No avanzó. No avanzó a despuntar, pero tenía su hinchada, pero era tenía de su- Guajaló. y era Guajaló. Era de Guajaló, Casi en la de entrada a la lucha. los hermanos Ruiz, creo que son. Y son, el uno era policía, y el Orlando, que era el DJ, el Orlando, él se fue a España. Entonces ahí, chao. Porque el Orlando era el que mezclaba, porque nosotros a veces, bueno, manera de mofa, ¿no? Decíamos, dice, Rui 2. Y el Ivo siempre se usaba, decía, es que un ruido, ¿qué hace? O sea, me cachas, ¿no? O sea, no quiero decir qué sonido tenía, pero con lo que decía el Ivo así. Entonces, pero era un buen disco móvil. Era un disco móvil que prestaba, se puede decir, servicio a todo lo que es Guajaló. Estamos queriendo Guamanietas. desmontar. Estamos queriendo desmontar, vamos. Ahora, cuando me sorprendo cuando una vez, ¿cómo se llamaba este muchacho? El gato que le decíamos de la asistencia social. Él me sabía ir a ver a mí en los eventos. O sea, él me iba a ver y decía, oye Freddy, no sé, con el Efraín, ¿te acuerdas del Efraín Llano? Sí. Con Efraín Llano, a veces él se juntaba con Efraín Llano. Me decía, oye Freddy, cuando unas bielitas y todo eso, decía, cuando quieras hermano, vamos. Y nos encontrábamos. Pero yo nunca pensé, y él me preguntaba, me decía, oye, ¿qué puedo comprarme para un disco móvil? ¿Qué puedo poner esto para un disco móvil? Pero ¿Qué mal puedo hacer? asesorados en aquel entonces. Ya, como claro. 40 cajas parates, todas Casa Musical Parra. Eso te iba a decir, cuando de una viene y todos Casa Musical Parra y todo, y botó un par Pero de- lo que sí tenían eran las nuevas luces, que era un poquito más difícil, Sí. las rítmicas que en ese entonces decían. Claro, las- Y cámaras de humo, botaban humo como locos. Y ahí es cuando Troyer comienza a incursionar por primera vez queriendo botar CDs. ¿Te acuerdas? Claro. Que fue llevando, no Ujú. compacteras, sino como Dixman. Claro, el Discman que se tenía para conectarle Claro. Ajá. Entonces, imagínate, en esa vez yo estuvimos con el gato ahí, eran mis amigos, pero nunca pensé que me iban a pintar así con 40 parlantes Claro, no se dobles, quedaron o sea, me quedé loco. Es que imagino que es caña. Y era un sonidazo. Y el Troyer, que O sea, un- no era sonidazo, era un ruidazo. Porque, Un ruidazo, o sea, porque las sí. cajas no tenían ni sentido común, pero se hacían bulla. Sí, O sea, pero en bulla, sí cambio, había bulla. pero en cambio es que también no tenían, por ejemplo, pongamos en este caso, un técnico como vos para Y en conectar ese las tiempo era- cajas. En ese tiempo era un poquito más difícil también hacer Solo eso. era empíricamente. Claro. No es que ahora, por ejemplo, tú te has ido a diferentes lugares del mundo a ver asesoramiento, a seguir cursos, tú. Entonces, pero por ejemplo, en esta ocasión ya no es así. O sea, ellos tuvieron que hacer empíricamente. Oye, hemos conversado tantas anécdotas, ya estamos en la parte final, mi querido Freddy. Regresas, trabajas ya con tu nombre propio, has estado en diferentes recepciones, discomóviles, ya han pasado los años, te sientes cansado, ya quieres dejar, ya quieres colgar el micrófono. O sea, mira, en realidad yo te puedo decirte una cosa. Todavía tengo. El ánimo, porque compartimos O sea, escenario. seguimos todavía de largo, o sea, Y tenemos está para bien. seguir de largo. Pero es que también hay muchas cosas en la vida. Por ejemplo, en la actualidad no te pagan lo que es. Hay discotecas que te quieren pagar 20, 30 dólares. Perdón, yo para eso no me voy. Y por ese tipo de cosas, y no en sí es el cansancio físico, el cansancio mental, ¿no? Sino que es el que vemos que hay otras personas que les contratan por 20 dólares, 10 dólares, pero no hacen el trabajo que tú lo haces. O sea, no hay un sentido de que sean profesionales, sino simplemente ellos porque saben hablar y todo eso. Y los productores de ahora cometen ese error. Tú te vas a una discoteca, te hablan cosas que no deben, insultos a la mujer, a todo mundo, pero la gente en la actualidad, o sea, te alza las manos y están felices. Ñaño, ¿Me entiendes? ¿qué les dirías a los muchachos? No se puede aconsejar porque le toman a mal. Una sugerencia que se les podría dar a los jóvenes, a los que están queriendo, tal vez te ven a ti
han visto tu trabajo, son los hijos de tus amigos que les hacíamos Bien. divertir hace tiempo atrás, o son los nietos tal vez, y quieren comenzar en este mundo, ¿qué consejo, qué sugerencia les darías? Bueno, yo les daría, consejo no les puedo dar, una sugerencia les daría. Primero, un nombre creativo para cada persona. Que no se pongan así loco Freddy's, como, No. así como está un montón ahora. Correcto, o dinamitas. Bueno, entonces lo que sí quisiera es que, por ejemplo, hagan un trabajo viendo en qué lugar están y siempre respetando a las personas. Sabiendo que la música es lo esencial, lo principal, y nosotros somos los secundarios. Ñaño, en esta parte del tiempo yo hago 3 preguntas. ¿Ok? Estas 3 preguntas, lo más rápido, lo más sensible, si es posible, en una sola palabra, en tu vida. Power Music del Panecillo, ¿qué significa para ti? Mi principio de mi carrera artística. Troyers, Donde alcancé todo en mi vida. y esta la voy a dividir en 2, porque sé en tu vida personal lo que ha significado. Tus hijos y tu esposa, ¿qué significan en tu vida? Mis hijos son por quienes tengo que luchar, hasta que ellos sean profesionales y alcancen a ser. Mi actual esposa, que es Mari, que es mi vida, es mi amor, yo la amo demasiado y la verdad nunca pensé, Fabián, a mis años, encontrar una persona así. Es tan linda, donde tú a veces piensas que todo en el mundo ya has vivido, pero no, es falso. Cuando llega una mujer como es mi esposa María Pérez, tú te das cuenta que te falta mucho por vivir y que te dan más ganas de vivir, pero quizá ya no solamente en la música, sino en otros aspectos que quizá tú has En lo descuidado. personal y profesional. En lo personal más. O sea, mira... Y tú has pasado por muchas vicisitudes. Has tenido enfermedades que tal vez uno piensa que son fáciles de resolverlas y son fuertes. Y la persona que está al lado tuya... Fabián, estuve hace un año al borde de la muerte, tú sabías. Estuve al borde de la muerte donde ya no me daban días de vida. Tú sabes eso, me daban días de vida. ¿Piensas que el amor por tu esposa, por tus hijos, Sí, te sobresaltó? creo que sí, porque lamentablemente yo llegué a tener un coma diabético. Y luego de eso, del coma diabético, aparte de eso, tenía una infección fuerte en el brazo, donde, si no es por las personas, mi familia... Debes amar tanto a la Mi- música que mi vienes, madre. que vienes a llegar casi ni al mes de esa operación a estar conmigo animando. Ñaño, nos despedimos, el tiempo es Fabián. corto, nos queda muchísimo. Solamente- Espérame un segundo, muchísimo más que hablar, por eso quiero escucharte tus últimos mensajes, tus últimas palabras. Fabián, tenemos demasiado para conversar. Quisiera otra oportunidad para conversar. O sea, una parte 2, para donde poder seguir hablando en cambio del resto, de cómo fue generándose la música, cómo se fue creándose muchos DJs, muchos animadores y todo eso. Y va a ver. Ya, y sí, y te agradezco mucho, Fabián. Verás que hay Agradezco a la compromiso, mi querido productora. Fred. Porque Sí, no es no solo te contigo. preocupes. No es solo contigo. Aquí ya tengo artistas, tengo otro programa que se llama el Backstage, me está pasando lo mismo. O una de dos. O le decimos al productor que haga 2 horas de programa, o hacer 2 partes. No, mi querido Freddy, la despedida con ese público, con esos amigos, con esa gente que siempre te ha apoyado, que ha estado contigo en estos, ¿cuántos años? Ya casi 40. Casi 40 años, van a ser 38 años de animación ya. Muchas gracias. Y no, tengo 55 años, 16, sí. 39 años. 39 años. Agradecerles simplemente, señores, primero a la productora, muchas gracias. Les felicito sinceramente. Señores, ustedes son los únicos que ven por el resto de personas. Fabián, un abrazo inmenso para ti, un Dios le pague. A mi esposa, que siempre la amo, y Dios me permita, hermano, vivir. O sea, yo, como le he dicho a mi esposa, unos 20 añitos más para hacerla feliz. Para ser más millonario. Bueno, conmigo, muchísimas gracias. Le Mi nombre es pague, Fabián gracias Torres. a todos. Mi nombre es Fabián Torres, como siempre para mí es un verdadero placer el estar a través de esa pantalla pequeñita llamada Mágica TV, por supuesto bajo la producción de Jumacués Medio, el patrocinio de Fibra Max, lo mejor en internet en Ecuador a un precio totalmente increíble. Si usted está con su red así media inestable, busque Fibra Max, pida asesoría
y verá que se va a dar cuenta que es la mejor opción que tiene. Y por supuesto a Torcan Group, que tenemos lo mejor en equipos de amplificación e iluminación, que sus proyectos sean institucionales, sean de discotecas, sean de iglesias, estamos prestos para satisfacer todas las necesidades en cuanto a audio e iluminación. Nuevamente, mi nombre es Fabián Torres, nos vemos en una próxima edición de Power and Play por esta su señal Mágica TV. Les decimos chao, chao Ecuador y al planeta entero. Fibra Max, Fibra Max. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max.